Fija posición. Asociación de Profesores de la UCB aseguró que defenderán la democracia ante las recientes acciones del Ejecutivo Nacional. Contra las adversidades, Padrino López asegura que los problemas del país se resolverán progresivamente. Comunicado, Mood afirma que superará los obstáculos para lograr el revocatorio. Omisión del órgano legislativo. Abogado Julio Latán explicó que el presupuesto presentado al TCJ cumple con el principio de legalidad. En rebeldía, gremio de abogados rechazó las recientes sentencias del TSJ. Bloque se consolida. Canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, afirmó que no hay crisis en el Mercosur por el caso de Venezuela. Ahora por el podio, Guerreras Vinotinto cayeron en semifinales. Vibrante, Chino y Nacho pusieron a bailar a Caracas durante 3 días de concierto. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión. Néstor Brito Landi, quien les saluda, Endrina Yepes. Vamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente Nicolás Maduro arribó a la ciudad de Quito, Ecuador, para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, donde expondrá los logros alcanzados por Venezuela a través de la misión Vivienda Venezuela. Se ha hecho una revolución profunda de la vivienda, del desarrollo sostenible, de una revolución de carácter comunitaria, comunal, productiva, integral, y venimos a asumir compromisos y a compartir lo que son las conclusiones de la Declaración de Quito, que estoy seguro va a marcar el rumbo hacia la Agenda 2030, hacia la Agenda 2030, que es el centro fundamental del esfuerzo que se está haciendo en el sistema de Naciones Unidas. Y gremios de profesores y estudiantes de la UCB hacen un llamado a desconocer al gobierno nacional por considerar que vulnera los derechos fundamentales. Manuel Covela nos amplía. Adelante, Manuel, buenas tardes. Cuéntanos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Nosotros hacemos este contacto desde la sede de la Asociación de Profesores de la UCB, donde esta mañana se realizó una asamblea con la participación de miembros de esta instancia, también acompañados por miembros de la Federación de Centros Universitarios y también por miembros de la Asociación de Profesores que ejercen funciones administrativas y técnicas en la UCB. Nosotros estamos con el presidente de la Asociación de Profesores, el profesor Víctor Márquez. Bienvenido a Noticiero Venevisión. Explícanos por qué hoy se tomó esta medida aquí en acuerdo en asamblea de desconocer al gobierno nacional. Fíjate, la primera cosa es que la Constitución establece con toda claridad cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional. El gobierno no puede inventar aprobar el presupuesto universitario al margen de la Asamblea Nacional. Tampoco puede inventar el Tribunal Supremo de Justicia, que ellos son una instancia que decide por encima del Poder Legislativo. Estos elementos configuran una violación al texto constitucional, y el propio texto constitucional establece que cuando se toman decisiones al margen del derecho y al margen de la Constitución, tiene carácter nulo. Esa es la razón por la cual estamos señalando que el gobierno nacional se está saliendo del marco del derecho y por lo tanto está desapareciendo la democracia como forma de organización política para que comience a implantarse un gobierno de carácter dictatorial. Y el artículo 350 de la Constitución es muy claro cuando dice que los ciudadanos debemos desconocer cualquier decisión de cualquier instancia gubernamental que desconozca la Constitución Nacional. Profesor, también se acordó aquí hacerle un emplazamiento al Consejo Universitario. ¿De qué se trata? Fíjate, el Consejo Universitario es una instancia de dirección
académica que no puede permanecer ajena a lo que está ocurriendo en el país. Y lo que está ocurriendo en el país, según opinión de la Asociación de Profesores, es la pérdida del Estado de Derecho. Por lo tanto, no puede permanecer silente nuestro Consejo Universitario. Tiene que pronunciarse con apego a elementos de carácter doctrinario y de carácter académico. No le estamos pidiendo un pronunciamiento político, le estamos pidiendo que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por ejemplo, haga un análisis de las últimas decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, haga un análisis de las actuaciones del gobierno y en función de eso determine si se está perdiendo o no el Estado de Derecho. ¿Qué acciones en rechazo a lo que ustedes están planteando también se acordaron aquí en esta asamblea? Bueno, la primera cosa es acompañar a las actividades que emprenda la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, que ya se pronunció desde el punto de vista de desconocer al gobierno nacional por estar violando la Constitución. También aprobamos acompañar la movilización que las mujeres están organizando para el día sábado de esta semana. Al mismo tiempo, organizar algunas actividades junto con la Unidad de Acción Sindical y Gremial que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores a nivel nacional. Y al mismo tiempo, elevar un documento ante el Consejo Universitario en virtud del conjunto de violaciones que están ocurriendo a las actas, convenios y a los contratos de trabajo y a los derechos que tiene el movimiento estudiantil. Bien, muchas gracias, profesor. Eran declaraciones de Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, dando detalles de lo que se acordó en una asamblea que profesores y estudiantes realizaron para acordar el desconocimiento al gobierno nacional por considerar que está violentando los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó a su juicio que no están resueltas las adversidades por las que transita el país. Sin embargo, aseguró que la nación se recuperará progresivamente de las dificultades económicas gracias a la aprobación del presupuesto nacional. Las declaraciones las ofreció durante la inauguración del concierto Grito de Navidad que se llevó a cabo en el patio de la Fuerza Armada Nacional. Asimismo, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que el presupuesto nacional para el año 2017, presentado el pasado viernes, fue aprobado gracias a la participación del pueblo en la Asamblea. También expresó que más del 80% del presupuesto nacional se debe a la recaudación interna tributaria e indicó que con estas acciones ya se comienza a evidenciar una ruptura en el modelo rentista. La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que a través de la jornada de recolección del 20%, los venezolanos obligarán al gobierno nacional a cumplir con la Constitución y las leyes. A través de un comunicado, la alianza opositora aseveró que el pueblo saldrá los días 26, 27 y 28 para demostrar contundentemente que quieren la activación del proceso referendario. Afirmaron que el gobierno no tendrá alternativa y deberá escuchar la voz de los venezolanos. La MUD reiteró que las rectoras del Consejo Nacional Electoral violaron la Constitución, la ley y su propio reglamento al establecer una plataforma tecnológica que califican como precaria, insuficiente y mezquina, incapaz de atender a la totalidad de la población convocada al proceso de recolección. Sin embargo, la unidad insiste en que los venezolanos superarán cualquier maniobra. Julio Latán, abogado constitucionalista, aseguró que el decreto ley de presupuesto presentado al TCJ cumple con el principio de legalidad. Insistió en que a pesar de que es una situación inédita, pues es la Asamblea a quien le corresponde discutirlo, está en desacato y todas sus decisiones son nulas, así que el TCJ es quien debe cumplir sus competencias. Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia de interpretación constitucional o en materia cautelar o en materia de jurisdicción constitucional en general deben ser acatadas por todos los órganos del poder público. Es un órgano en omisión, es decir, la competencia que tiene la Sala Constitucional de decidir y corregir y suplir las funciones de otro órgano que inconstitucionalmente no está actuando. Vale decir, todos los órganos del poder público tienen que actuar en base a sus funciones y competencias para lograr los fines del Estado. Si no lo hacen, solamente el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional decide y hace los correctivos. El también presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos destacó que siendo el Ejecutivo Nacional el responsable de la administración de presupuesto, todo funcionario público debe acatarlo.
por supuesto, en materia presupuestaria, el Ejecutivo Nacional está obligado a través de normas constitucionales a bajar, como uno dice vulgarmente, las partidas presupuestarias a las alcaldías, gobernaciones y por supuesto a ejecutar en términos de que ejerce la Administración Pública Nacional. Y el gremio de abogados se declaró en rebeldía ante el Tribunal Supremo de Justicia por las recientes sentencias que ha emitido en los últimos meses. Esta decisión, sin precedentes en la historia del país, surgió en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados del Distrito Capital, cuando a través de un comunicado, el gremio de juristas, representados por la Federación Nacional de Abogados, Impreabogado y los colegios nacionales de 21 estados del país, se declararon en rebeldía y fijaron un plan de acción ante lo que consideraron la sistemática violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia. A esta medida se sumaron el Bloque Constitucional y organizaciones no gubernamentales como Fundesi, el Foro Penal, entre otras. Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, afirmó que el nuevo modelo económico que impulsa el gobierno nacional está orientado a la reactivación del aparato productivo. Faría indicó que con el trabajo articulado del sector público y privado, reaccionará la economía nacional y para el año 2017 se consolidarán los avances en la diversificación e industrialización del aparato productivo, sustitución de importaciones y crecimiento de las exportaciones. El ministro señaló que Venezuela en materia de exportación ha alcanzado un repunte importante gracias al apoyo que el gobierno ha ofrecido a los empresarios y productores. Carlos Faría, vicepresidente sectorial para el área de la economía, considera que es necesario que el empresariado promueva el nuevo modelo económico productivo a través de la disminución de la dependencia de divisas. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, aseguró que no hay crisis en el Mercosur por el caso de Venezuela. Agregó que el bloque regional está volviendo a su esencia original, la cual a su juicio nunca debió abandonar. El ministro de Relaciones Exteriores paraguayo resaltó que Venezuela no ejerce la presidencia pro tempore del organismo y recordó que los cancilleres de los países miembros tomaron una decisión el pasado septiembre en la que señalaron que Venezuela no había cumplido con todos los requisitos. Loizaga ofreció declaraciones en Moscú durante una visita para impulsar la relación política y comercial con su país. A solo 3 días del debate final presidencial en Estados Unidos, las encuestas dan ventaja a la candidata demócrata Hillary Clinton sobre su rival republicano Donald Trump. Según el sondeo de Wall Street Journal y la cadena NBC, Clinton cuenta con 11 puntos por encima de Trump. De acuerdo con la intención de posibles votantes, la demócrata obtuvo 48% frente a 37%. El magnate republicano, lo que representa un aumento respecto a los 6 puntos de mediados del pasado septiembre. El diario señaló que el cambio se debe al reciente respaldo a Clinton por parte de mujeres y votantes indecisos o que planteaban elegir a un tercer partido. La encuesta fue realizada entre los pasados 10 y 13 de octubre, luego del segundo debate presidencial y antes de que varias mujeres acusaran a Trump de presunto acoso sexual. Bien, y la gran familia de Noticiero Venevisión cumple con el penoso deber de informar la lamentable desaparición física de Nelson Mesa. Uno de los pilares fundamentales y un gran periodista. Durante su trayectoria profesional demostró sensibilidad y compromiso con la tesonera labor de lograr la calidad impecable en la realización de cada emisión de nuestro noticiero. Nelson falleció la madrugada de este domingo tras una larga batalla contra el cáncer. Era nuestro coordinador de asignaciones, responsable del manejo del contenido hasta altas horas de la noche. Ingresó a Venevisión en 1997. Durante 19 años, con su trabajo nos mostró su calidad como periodista, su olfato para la noticia y su verbo para escribirla. Creativos, geniales e insuperables, los titulares del señor Nelson. Fue un ejemplo de honestidad y entrega. Gran maestro para la nueva generación de periodistas. Nelson fue un resumen positivo de virtudes, ejemplo de superación con humildad, lealtad y sabiduría. Fue guía y apoyo de anclas, productores, reporteros, redactores, asistentes, camarógrafos, editores, diseñadores, supervisores, jefes y de todo aquel que solicitaba su sabio consejo. En estas casi 2 décadas de trabajo en Venevisión, hizo grandes amigos, quienes hoy los recordamos por su humildad y nobleza. Un gran ser humano que la vida nos dio la oportunidad de conocer y querer.
paz a su alma. Bien, hacemos entonces una pausa. Amigos, continuamos con las informaciones. Trabajadores del Hospital Periférico de Coche en Caracas suspendieron un paro de salud por haber recibido apoyo temporal del Ministerio de Interior y Justicia. Sin embargo, denuncian inoperancia del Ministerio de Salud ante la situación de precariedad del hospital. Diana Martínez nos informa. Gracias por el pase desde los estudios. Efectivamente, más de 700 trabajadores decidieron suspender por los momentos el paro en el que dejarían de atender a más de 150 personas diarias. Sin embargo, continúan denunciando las numerosas oportunidades en las que han conversado con la ministra Luisana Melo y el director de hospitales, Earle Ciso, sobre la condición de este centro de salud. Ese órgano no es el órgano rector de salud. Es en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Salud el que tiene el deber y tiene concentrado allá en el ministerio, en este caso la ministra Luisana Melo, todos los recursos presupuestarios que pertenecen al Hospital Periférico de Coche. Y no ha habido forma ni manera, a pesar de la denuncia, de que en todo lo que va del año 2016 la ministra se haya dignado a enviar recursos económicos tanto al Hospital de Coche como a toda la red tradicional hospitalaria, en este caso del Distrito Capital, y tengo que incluir también al Estado Miranda, ¿no? Los trabajadores afirmaron que para este próximo miércoles acudirán ante la Asamblea Nacional para plantear la situación ante la Comisión de Salud del Parlamento y además la situación del contrato colectivo que aún no ha sido actualizado. Esta es la información que tenemos por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. El abogado constitucionalista Julio García Serpa no descarta la realización de un revocatorio contra la Asamblea Nacional. El jurista ratificó que el oficialismo estaría dispuesto a participar en cualquier proceso electoral. Bueno, nosotros somos la primera fuerza política del país, el primer partido político, uno de los más grandes de Latinoamérica, más organizados, y estamos dispuestos a ir a cualquier batalla electoral que se presente. Si en algún momento, dentro de un año y medio que se cumple la mitad del periodo de estos diputados, nosotros vemos que es necesaria la renovación de la Asamblea, que probablemente va a ser así, iremos a un referéndum revocatorio de esos diputados. Negó que el Tribunal Supremo de Justicia esté en contra de la Asamblea Nacional. Aseguró que su único propósito es hacer respetar la Constitución. Cualquiera que vea la situación desde lejos pudiera decir que el Tribunal Supremo de Justicia está en contra de la Asamblea Nacional, pero se ha convertido en un muro de contención para para detener una cantidad de decisiones, de leyes, de situaciones que van en contra de la Constitución. Si tú llevas algo que no está de acuerdo con la Constitución, va a ser rechazado, porque para eso está, y sería cómplice en la Sala Constitucional si dejara pasar eso. Si el presidente igual asumiera una actitud inconstitucional fuera de sus competencias, tendría la Sala Constitucional, tiene el control sobre ellos y decirle, hasta aquí usted no puede llegar. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Alfonso Marquina, considera que el presupuesto nacional avalado por el Tribunal Supremo de Justicia es un acto nulo que viola la Constitución, usurpando funciones del Parlamento. Nuestra Constitución establece que todo acto usurpado es nulo, por lo tanto, eso que se está realizando o que se va a realizar en el TSJ es nulo. Y si se endeuda la República el año que viene, no sería exigible el pago en un futuro. Si se realiza un gasto que no está previsto en la Constitución, de acuerdo al 314, bueno, ese gasto es una violación a la Constitución y tiene responsabilidades penales para el funcionario que lo haga. El diputado Marquina expresó que de continuar con las políticas económicas que lleva el gobierno nacional, la inflación podría alcanzar el año que viene el 2.500%. El señor Maduro, en los 9 meses que lleva este año, pasó la liquidez monetaria de 3.900 millardos a la cantidad de 6.600 millardos. Y por eso hoy tenemos la inflación más alta del mundo. Por eso la proyección de la inflación de este año es de 700% y como he afirmado yo, si se mantienen estas políticas económicas, el año que viene podemos estar entre 2.000 a 2.500 de inflación. A su juicio, considera que el gobierno nacional trata de cerrar la vía electoral porque el 80% del pueblo se opone al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Finalmente, aseguró que las elecciones regionales están siendo postergadas porque el oficialismo sabe que perdería las 23 gobernaciones.
El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, advirtió que si el Ejecutivo decide no transferirle los recursos a los municipios, más de 300 alcaldías de todo el país se verían afectadas. Smolansky afirmó que el presidente Maduro no puede obligar a las alcaldías y gobernaciones a acatar la sentencia del TCJ para poder recibir los recursos. Reiteró que con la sentencia del TCJ se está desconociendo la voluntad de quienes manifestaron el pasado 6 de diciembre. Sobre el revocatorio, Smolansky afirmó que la recolección del 20% va y dijo estar convencido de que se superará la meta de los 4 millones de firmas. Vamos con información de sucesos. 37 cadáveres fueron ingresados durante el fin de semana a la morgue de Bellomonte, aquí en Caracas. Entre los casos se contabiliza un crimen del dirigente político Euclides Sotillo. Del dirigente político. Y Euclides Sotillo, nuestro reportero, nos cuenta más sobre este caso y otros. Buenas tardes, Euclides. Adelante, cuéntanos. Hola, buenas tardes. El cadáver del comerciante y secretario de Finanzas de la organización política Nuvipa, Héctor Pujol, fue localizado en estado de descomposición en una zona boscosa de Caricuao. Estaba desaparecido desde el pasado 4 de octubre, pues lo habían secuestrado y los captores le solicitaron $50.000 a los familiares. Como no contaban con el dinero, lo asesinaron. También este fin de semana, Lastemia Figueroa, de 64 años, fue hallada sin vida en su vivienda dentro de un refrigerador en la parroquia La Vega. Sus familiares la encontraron amordazada y golpeada. En otro caso, un menor de 15 años fue asesinado de varias puñaladas cuando salía de una fiesta en el sector La Cartonera del barrio El Limón. Su padre, Carlos González, cuenta que el joven asistió a la reunión invitado por un amigo que también se encuentra desaparecido. La última vez que lo vieron fue en Jornal de las 6 de la tarde con un señor, y después de ahí parece ser que se fue con el señor, amigo de trabajo, para El Limón. Y entonces en El Limón ahí entonces pareció, puede ser a la 1 de la mañana, que estaba para una fiesta, y entonces de ahí entonces fue que falleció, que le dieron 6 puñaladas en la espalda. Se conoció que el jovencito era el mayor de 3 hermanos, iba a comenzar a estudiar primer año de bachillerato. Paralelamente a sus estudios, trabajaba como ayudante en el mercado de Candia. En Caricuao, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Muchísimas gracias, Euclides. Amigos, es momento de hacer otra pausa. Al regreso. Ofensiva militar. Tropas iraquíes en intento por recuperar la ciudad de Mosul. Los detalles cuando regresemos. Más de 100 obras de artistas latinoamericanos donará la colección Patricia Phelps de Cisneros al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta nueva donación se unirá a las 40 donadas previamente por Patricia y Gustavo Cisneros, elevando a 150 la colección de obras que podrán ser vistas en el MoMA. Prestigioso museo que recibe más de 3 millones de visitantes por año provenientes de más de 20 países del mundo. Además, interactúa con más de 12 millones de internautas por año. Se trata de una donación sin precedentes en la historia del arte latinoamericano que contribuye a su integración en la narrativa del arte moderno, además de enriquecer la colección y actividades de estudio del MoMA. Al recibir esta importante muestra, el MoMA anunció la creación del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el arte latinoamericano, que dedicará su acción al estudio e interpretación del arte moderno contemporáneo de la región. De esta forma, ambas instituciones reafirman su compromiso por fomentar la promoción e investigación sobre el arte latinoamericano. Esta importante iniciativa fomentará investigaciones sobre las artes visuales, cine, arte de medios, arquitectura y diseño, con especial énfasis en alianzas estratégicas con instituciones de arte moderno de América Latina y el Caribe. El Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros ofrecerá además oportunidades para la investigación curatorial, contribuyendo con la historia del arte latinoamericano en un contexto global gracias a todos los acuerdos internacionales de préstamo del MoMA. La colección Patricia Phelps de Cisneros presentará una nueva exposición en Caracas el 4 de noviembre. Y más allá de nuestras fronteras, en Irak, más de 53.000 tropas del país lanzaron una ofensiva militar para intentar recuperar la ciudad de Mosul en manos del grupo extremista Estado Islámico desde el 2014. Las fuerzas conjuntas iraquíes y kurdas lograron liberar 5 aldeas del noreste del territorio, con lo que ya son 9 las poblaciones recuperadas desde el inicio de la madrugada de hoy, de la ofensiva para reconquistar la urbe, uno de los bastiones más importantes de ISIS en Siria e Irak.
Durante el avance, al menos 7 combatientes de las fuerzas kurdas pechemengas murieron y otros 11 resultaron heridos. En el lugar también participan milicias chiíes, combatientes suníes y la coalición internacional que lidera Estados Unidos. Según la ONU, la operación militar amenaza a 1.5 millones de habitantes de la ciudad y ACNUR estima que hasta 100.000 personas podrían huir por la ofensiva. Y en Chile, miles de personas salieron a las calles del país a manifestar en contra del actual sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. La protesta pacífica se replicó en 50 ciudades y congregó en la ciudad de Santiago a más de 50.000 chilenos. Desde hace 25 años, los ciudadanos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas. En el Vaticano, el Papa Francisco proclamó 7 nuevos santos, entre ellos 2 latinoamericanos. Durante una ceremonia en la Plaza de San Pedro fueron canonizados el argentino José Gabriel Brochero, conocido como el cura gaucho, y el mexicano José Sánchez del Río, o el niño mártir, asesinado a la edad de 14 años. En Nigeria, las 21 niñas liberadas por el grupo terrorista Boko Haram se reunieron con sus familiares tras un secuestro de 2 años y medio. En una emotiva ceremonia, las menores se pidieron la liberación del resto de compañeras que siguen retenidas. Se prevé la reanudación de conversaciones para rescatar a otras 83 niñas. En Brasil, al menos 25 personas murieron tras una pelea entre miembros de 2 bandas en una prisión de Boa Vista. 7 de las víctimas fueron decapitadas y otras 6 fueron carbonizadas. Cerca de 100 familiares de los reos estuvieron retenidos en el interior de la penitenciaría hasta que fueron liberados por la policía. En China fue lanzada al espacio una misión tripulada de 33 días, la más larga en la historia del país. 2 astronautas se encuentran a bordo de la nave Shenzhou 11 que se acoplará al laboratorio Tiangong 2. Esta misión es de importancia para el programa espacial chino que busca desplegar una estación para el año 2022. Amigos, en breve todos los detalles de la gira Radio Universo Tour de Chino y Nacho aquí en Caracas. Los espero en Estrenos y Estrellas. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque Venezuela jugará por el 3er lugar del Mundial Sub-17 femenino el próximo viernes. Las guerreras vinotinto cayeron ante la campeona de Asia, Corea del Norte, 3-0 en semifinales, un juego que usted disfrutó junto al equipo campeón de Venevisión. Criollas y asiáticas se enfrentaron en el Estadio Internacional Rey Abdalá II de Amán. Los primeros minutos transcurrieron con oportunidades para ambos equipos, sin un claro dominador, hasta que en el minuto 15 Kim Pom-ui abrió la cuenta para las norcoreanas con un espectacular disparo de media distancia que entró al arco, defendido por Nay Luisa Cáceres tras impactar en la cara interna de la escuadra derecha de la golera criolla. Ese tanto fue suficiente para que las campeonas asiáticas se fueran con ventaja en el descanso. Ya en la parte complementaria, el segundo tanto coreano llegó por intermedio de Ja Un-jong al minuto 71 tras rematar sola en el segundo poste, un córner desde la banda derecha. Corea del Norte completó la goleada con un tanto de Ri Ae-jong al minuto 90. El rival de Venezuela saldrá de la escuadra que salga derrotada del choque entre España y Japón, que ustedes también podrán disfrutar esta noche al finalizar la emisión estelar a las 11 en punto junto al equipo campeón de Venevisión. Y hasta aquí los deportes. En su noticiero Venevisión, un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y por fin Radio Universo Tour llegó a Caracas y aquí en Estrenos y Estrellas les tenemos todos los detalles. Este viernes, sábado y domingo, los talentosos Chino y Nacho pusieron a bailar a miles de venezolanos que se dieron cita en la gira de conciertos Radio Universo Tour 2016. Al ritmo de Niña Bonita empezó el recorrido por 19 temas, entre los que estuvieron sus éxitos El Poeta, Chica Ideal, Me Voy Enamorando, Andas en mi Cabeza y Tú Me Quemas. Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza se tomaron el tiempo para enviar un mensaje de solidaridad, celebrar los logros que han alcanzado en su carrera y agradecer a todos los presentes por el apoyo.
mundo de la música y del entretenimiento. ¿Qué esperas ver esta noche en este concierto? Bueno, espero ver un gran show, un gran espectáculo propio de dos artistas de la categoría, de la calidad y del profesionalismo de Chino y Nacho. ¿Cuál es tu canción favorita? Me voy enamorando. Bueno, tienen muchas canciones, pero realmente son canciones que forman parte ya de nuestro día a día. Giovanni, tú también eres un embajador de Venezuela en todo el mundo. ¿Qué sientes de poder estar aquí y observar esta noche a Chino y Nacho? Mira, antes que nada, feliz porque son amigos míos hace muchísimos años. Los he visto crecer, han estado en varios desfiles míos casualmente y realmente complacidísimo que hoy una vez más estén apoyando no solamente el trabajo de ellos, sino apoyando a Venezuela como tal. Y mira el gentío que hoy tenemos acá presente, no podían faltar definitivamente, ¿verdad que no? Amigos, yo me encuentro en compañía de Dora y ella me va a contar, mejor dicho, me va a cantar un pedacito de su canción favorita de Chino y Nacho. Solo me sé un pedacito porque además vengo de mi musical del Hombre de la Mancha, entonces creo que estoy entonada. Do, re, mi, fa, sol. Ahí está, perfecto. Estás en mi cabeza, todas. Y me la paso imaginándote. Contigo me casé. Amigos, y esto es una muestra de que sin duda alguna talento venezolano es lo que sobra. Yo me despido, soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos a la pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Recuerden que pueden formular sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy en Entrevista Venevisión, Jesús Chúo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, colega. Muy interesantes temas que conversar el día de hoy, sobre todo tras el anuncio que hiciera el gobernador Ameliach de introducir una querella ante el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de paralizar el referéndum revocatorio, argumentando que no se han definido si hubo o no irregularidades en el proceso de recolección del 1%. Él asegura que tras estas irregularidades, si se llegaran a comprobar, como él asegura, se paralizaría la recolección del 20%. ¿Qué estrategia tiene la Mesa de la Unidad Democrática planteada en este sentido? En realidad la única estrategia que tenemos es la de reforzar la convocatoria, la animación, el llamado al país para tomar en nuestras manos, en las manos de los venezolanos, la construcción de la solución pacífica a este drama. Yo realmente cada vez me parece más triste, más opaco el papel de los líderes del oficialismo en esta materia, para decirlo en términos de nuestro oficio, más calichoso. Siempre son las mismas amenazas, los mismos cuentos, las mismas poses, cuando la realidad, la verdad verdadera es que cualquier elección que se haga, el 20%, el referendo revocatorio, las elecciones presidenciales, las elecciones regionales, las de junta de condominio, las de reina de carnaval, la que hagan, la van a perder. Entonces, señora Ameliach, haga usted lo que tenga que hacer. Nosotros nos vemos 26, 27 y 28 de octubre en esa jornada ya convocada por el Consejo Nacional Electoral, en la que, como decíamos nosotros cuando estábamos chiquiticos, cuando estábamos jugando cualquier juego infantil y algún niñito violaba las reglas y después perdía, decíamos, trampa sale. Bueno, trampa sale. Las 4 rectoras maduristas del CNE diseñaron una plataforma tecnológica que es muy reducida para los 14 millones de venezolanos que han dicho que están dispuestos a participar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener millones de venezolanos poniendo sus huellas para convocar el revocatorio, millones en las colas y millones en la calle protestando y exigiendo su derecho. Y eso va a ser el resultado de eso que alguna vez creyeron las rectoras maduristas, que era una viveza. No, mira, Ameliach, Rodríguez, Maduro, lo que tú quieras,
inventa lo que quieras, que aquí dentro de apenas 9 días, estamos a 9 días, la marejada de pueblo que le va a pasar por encima va a ser histórica y va a haber un antes y un después en esta crisis política. Acerca de superar el número de firmas requeridas en ese 20%, que se estima es cerca de 4 millones de intenciones, de voluntades, ¿no piensa usted que esto pudiera ser un mecanismo que retrase dar la certificación de obtener el número de firmas válidas? Si se supera el número de firmas requeridas. No veo la manera, porque recuerda que aquí no va a haber firmas, sino huellas digitales sobre una plataforma biométrica. Es decir, esto es automático. Y, por cierto, a quienes se preocuparon porque ahora son 4 huellas y no la huella del pulgar, les recuerdo que ese fue el mismo protocolo utilizado para la validación de las firmas, las 4 huellas, y que gracias a ese protocolo el promedio de huellas rechazadas, que siempre está por el 8%, esta vez bajó a 1.5, es decir, más bien es a favor nuestro esto que va a ocurrir. Yo quiero hacer un llamado muy claro. Mire, voy a poner un ejemplo cercano. Hace 2 domingos en Colombia, el poder tenía una agenda. La agenda del poder es que ese domingo en la noche iba a haber fiesta, brindis y cadena, porque pensaban que iba a tener un determinado resultado ese referéndum. Pero resulta que el pueblo colombiano decidió otra cosa. El pueblo colombiano votó no. Y eso le cambió la agenda al poder. Aquí en Venezuela vamos a hacer lo mismo. El pueblo tiene la fuerza, la sociedad democrática tiene la capacidad de cambiar la agenda del poder. Esos 3 días, el 26, 27 y 28, va a haber un proceso de convocatoria por parte del pueblo. El referéndum dejará de ser una iniciativa de la MUD o un proceso controlado por el CNE. Va a ser un proceso de convocatoria por parte del pueblo de un derecho que está contemplado en la Constitución. ¿Está previsto que este proceso de recolección de firmas, de huellas, sea concebido como un plebiscito para el presidente Nicolás Maduro? En realidad no, pero ese va a ser su efecto. Si nosotros logramos, como vamos a lograr, que más de, no 3.900.000, que es lo que pide la ley, sino que más de 4,5 millones, 5 millones de venezolanos logren colocar sus huellas y exigir la convocatoria al referéndum, y al mismo tiempo están fuera unos 7 millones de venezolanos haciendo cola y pidiendo. Es decir, si en total son más los venezolanos que se van a movilizar que los venezolanos que en el año 2013 votaron por Nicolás Maduro, en efecto, el impacto político de esto va a ser tremendo, va a ser un tsunami electoral. El gobierno no se va a poder recuperar después de eso. Por eso decimos, el gobierno solamente puede escoger cuando pierde. Puede perder antes del 26, si con algún recurso leguleyo intenta evitar la consulta. Puede perder el 26, 27 y 28 frente a esa marejada de pueblo que se va a levantar. Y puede perder después del 28 si intenta desconocer el llamado del pueblo y retrasar la convocatoria del referéndum. Eso es lo que puede hacer el gobierno, escoger cuándo perder, pero de que pierde, pierde. Y un llamado respetuoso a los señores del oficialismo. Miren, perder una elección es una cosa que puede pasar en cualquier proceso democrático. A veces se gana, a veces se pierde. Perder una elección en realidad no es mayor cosa, pero si ustedes se empeñan en obstruir el camino democrático, no es que van a perder una elección, es que lo van a perder todo. Chu, en torno a la situación de la Asamblea Nacional, el día viernes el diputado Tomás Guanipa hacía una advertencia de que se estaban preparando 2 sentencias en el TCJ, una relativa al referéndum revocatorio y una relativa a la inmunidad parlamentaria, esto de manera extraoficial. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en la Mesa de la Unidad Democrática en este sentido para respaldar la Asamblea Nacional, considerando que la mayoría representa a la oposición? Claro, fíjate, en primer lugar, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer frente a esas amenazas, que es hacer la advertencia al país y al mundo, pero no podemos seguir perdiendo más tiempo ni en las amenazas, ni en los rumores, ni en cosas como las que dijo Ameliach anteayer. Nosotros tenemos que seguir montados en nuestra agenda, que es la del cambio pacífico. Ahora, ojo, más allá de los rumores sí hay hechos, y hay hechos gravísimos. El señor que ocupa la presidencia de la República anunció el pasado viernes un presupuesto, el presupuesto 2007, por un monto total de 8.5 billones, con B de barbaridad, billones, es decir, millones de millones. El presupuesto del año 2016 es de 1.6 billones, es decir, brincó de 1.6 billones a 8.5 billones.
y además un presupuesto de ese volumen, de esa magnitud, sin ningún tipo de control. Es decir, aprobado, llevado por Nicolás Maduro ante el espejo, porque todos sabemos lamentablemente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está integrada de tal manera que le es incondicional al Poder Ejecutivo. Entonces, señores, si ya el gobierno está diciendo con su propio presupuesto el tamaño de la inflación que va a ser, que va a reinar el próximo año, yo le quiero decir a cualquier televidente que me esté viendo, señor, usted que tiene la suerte de trabajar, usted que a pesar de que trabaja, le cuesta llegar a 15 o a fin de mes, le cuesta mandar a los muchachos para la escuela, le cuesta hacer mercado con una inflación como la que tenemos ahorita, que es el orden del 600-700%. Bueno, la inflación del próximo año puede estar, de acuerdo a los organismos económicos, por el orden del 2.200%. ¿Cómo se va a vivir? Este no es un problema de los políticos, este no es un problema de que la Asamblea está peleada con el Poder Ejecutivo o con el Poder Judicial. No, este es un tema de sobrevivencia de los venezolanos. Si nosotros no hacemos lo que hay que hacer ya para darle una solución pacífica, y subrayo lo de pacífica porque si no es pacífica no es solución. Si no es pacífica, no es solución, es parte del problema. Si no hacemos lo que hay que hacer ya para construir una solución pacífica a este drama, este no es un tema de los políticos, es un tema del estómago de sus hijos, de la estructura de su hogar. Ese es el planteamiento. La Mesa de la Unidad Democrática está respaldando la iniciativa de la marcha que están convocando Voluntad Popular y 20 Venezuela, que está siendo etiquetada como una marcha sin retorno para el día sábado. Mire, la Mesa de la Unidad Democrática a lo único que está convocando en este momento es al 26, 27 y 28. Nosotros no tenemos ni tiempo, ni energía, ni recursos para distraer en ninguna otra actividad que no sea ese gigantesco esfuerzo organizativo que va a significar movilizar a todo el país. Yo en eso quiero ser absolutamente claro. Repito, la Mesa de la Unidad Democrática, la gran movilización que estamos convocando, la toma de Venezuela que estamos convocando son los días 26, 27 y 28. Por supuesto, respetamos cualquier otra iniciativa particular de las individualidades o de las organizaciones. Una alianza no se hace para amarrar a nadie, se hace para potenciar a todos, pero insisto en ese punto, toda convocatoria tiene que tener ese signo, el signo de la búsqueda del cambio pacífico, porque eso es lo que quiere el pueblo venezolano. El gobernador Ameliach también en declaraciones recientes aseguraba que tras no llevarse a cabo el referéndum, como él lo asegura este año, la única vía que tendría la oposición venezolana sería el diálogo. También se ha hablado mucho de la intención de que el Vaticano esté como una postura de mediación en ese proceso de diálogo. ¿Está este planteamiento sobre la mesa? Tu pregunta es interesantísima porque implica dos aspectos. En primer lugar, el tema de si habrá o no habrá revocatorio. Yo quiero recordarle a todos los venezolanos las veces que Ameliach y que Cabello y que Rodríguez nos dijeron que ellos iban a ganar de todas la Asamblea Nacional y perdieron. El señor Ameliach, este es un dato que quizás no lo conozcan todos los venezolanos, solamente quienes conocen Carabobo. Hay una parroquia llamada Miguel Peña. Es una parroquia inmensa que engloba todos los barrios del sur de Valencia, los barrios pobres del sur de Valencia. Es tan grande ese circuito que elige 3 diputados. Bueno, resulta que ahí los perdió todos Ameliach. Ameliach perdió incluso allí. Es decir, aquí va a haber referéndum no porque lo quiera Ameliach o no porque lo quiera nadie, sino porque lo quiere el pueblo. Ahora, el proceso de diálogo, claro que es importante, claro que es sustantivo y vamos a decirlo con claridad. A partir de la incorporación del Vaticano, aquí hay un cambio de fase. Deja de ser el diálogo una maniobra del gobierno para ganar tiempo y pasa a ser un instrumento del pueblo venezolano para construir tranquilidad y serenidad en el proceso de cambio. Tenemos muchísimas preguntas que han llegado vía Twitter, por eso le voy a pedir que sea bien concreto en las respuestas para poder abarcar varias. Roy Phillips pregunta, ¿alguna respuesta en cuanto a las elecciones de gobernadores? Forman parte del derecho de los venezolanos. Tenemos que pelear por el revocatorio y por las elecciones de gobernadores, porque forman parte ambas del proceso de cambio que necesitamos. Alfonso Zulbarán, ¿qué tienen pensado para resolver la crisis y quién sería el candidato presidencial de la oposición de haber referéndum revocatorio? El candidato presidencial lo vamos a escoger en elecciones primarias y ciertamente tenemos un proyecto
no un programa de gobierno, sino algo mucho más ambicioso, un proyecto de redefinición y de rescate del país, porque estamos en una crisis tan profunda que subir del sótano 88, donde estamos, a planta baja, va a implicar el esfuerzo de todos los venezolanos. Joaquín Pereira hace varios planteamientos, hace dos en concreto. Aspiraría a ser presidente de la transición si el referéndum revocatorio saca a Maduro del poder y si estaría dispuesto a renunciar si no hay referéndum revocatorio este año. Mire, yo no aspiro a ningún cargo público. Yo no he sido, no soy ni seré candidato a nada. Yo soy un venezolano que está dando un esfuerzo como ciudadano movilizado en una hora crítica y estaré sirviendo aquí hasta tanto la unidad lo requiera. Y esa es la respuesta también a la segunda parte. ¿Cómo ha sorteado las tendencias dentro de la MUD que apostaban a su fracaso? Mira, yo creo que no había tendencia dentro de la MUD que apostara a mi fracaso. Yo fui designado por unanimidad de los partidos. Los logros son del pueblo venezolano y de los partidos. Todos los errores que se han cometido los asumo yo como cabeza de este equipo. En todo caso, para mí ha sido, repito, como hombre de Catia, como hombre de Caricuao, como hombre del pueblo, una experiencia extraordinaria poder dar un granito de arena en este proceso de construcción de una solución pacífica a un drama tan profundo como el que estamos viviendo en Venezuela. Chuo, para finalizar, la postura acerca de la política del Estado con los CLAP, ¿ha sido una respuesta eficiente para el tema del desabastecimiento? Yo estoy ofendido como venezolano y como habitante de los sectores populares por la pretensión de extorsionar por hambre a los venezolanos, creer que llevarle una bolsita de comida, vendérsela, ni siquiera llevársela, venderle una bolsa de comida a un venezolano es una manera de controlarlo, es una ofensa al pueblo, es una manera de manipular por hambre a los venezolanos. Eso, repito, no solamente es una falta de respeto, es una agresión. Nosotros vamos a volver a ser la vanguardia de la modernidad en América Latina y los venezolanos podremos, con un salario digno, comprar lo que queremos donde querramos. Eso es posible en un país como el que vamos a construir. Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y por supuesto, gracias a ustedes como siempre por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Amigos, feliz tarde para todos. Hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Será hasta mañana.